Es fantástico que la universidad esté pensando en estas cosas, porque es un poco el motor, ¿no?, de gente como nosotros en el marco de las ciencias exactas que caminamos laboratorios oscuros y fríos renegando con números y que esos números se traduzcan en acciones concretas. Y fundamentalmente los trabajos nuestros, si bien cumplen la rutina de la publicación científica, nos gusta que sean tomados por la comunidad y que sirvan para transformar, y creo que es un poco el objetivo de trabajo de hoy y mañana, ver cómo transformamos en base a información científica, pero sobre todo, que es uno de los caminos fundamentales de la universidad, con el conocimiento social y que hay en el territorio. Ese es el valor agregado y lo que realmente nutre la información que nosotros podemos generar. En ese sentido venimos trabajando en dos aspectos, voy a mostrar muy rápido. Uno es vinculado a qué pasa en los ambientes, en los arroyos, en los ríos, en los cuerpos de aguas, en torno a la zona de producción hortícola en la zona del Gran La Plata. Tenemos publicado un trabajo el año pasado, más o menos en marzo, donde evaluamos cuántos plaguicidas y qué concentración había en el contexto del cordón. Uno piensa, esa es la gráfica que está abajo con la barra en rojo, es lo que emerge de aquel informe del Defensor del Pueblo, realizado por equipo de trabajo de esta facultad, dirigido por el ingeniero Santiago Sarandón, y que pone en contexto esta zona de producción aledaña a la ciudad de La Plata, que produce alimentos frescos para gran parte de la población argentina. Cuando uno habla de plaguicidas, tiene que entender que estamos frente a una situación de alta complejidad y que ese ingreso de sustancias apenas en un porcentaje muy bajito de todo lo que se tira, va a tener su acción sobre el bichito o la plaga que quieran controlar. Gran parte de lo que ingresa se moviliza, y hay otro trabajo nuestro que, por ejemplo, mostró que en la ciudad de La Plata, pleno centro, en la gota de agua de lluvia cae glifosato y atracina. Y eso tiene que ver con la movilidad. Me gusta comparar a los plaguicidas con nenes que están encerrados en una casa después de 3 o 4 días de lluvia, que al quinto dejó de llover y salió el sol y salen corriendo descontroladamente. Esa misma imagen es la que tenemos que rescatar de los plaguicidas. Son moléculas que tienen autonomía, que tienen propiedades físico-químicas. ¿Cuánto habrán escuchado hablar? Se solubiliza en agua, tiene olor. Son todos indicadores de propiedades propias, características de las distintas moléculas, que van a movilizarse desde aquel ingreso en el cultivo por todos los sistemas que incluyen el aire, el agua, el suelo, el barro, nombre técnico del sedimento de los ríos y arroyos. Y eso va a impactar sobre la biota. Sí, habrán dicho, escuchado, antes acá había sapitos, ahora no hay, acá tenía algún animalito autóctono que ahora no está más, y eso es o porque los plaguicidas le ejercieron un efecto directo o le sacamos los alimentos. A los sapitos que comían los bichitos, los insectos no están más, y entonces el sapo dice, no puedo ir ahí porque no tengo comida, o se mueren porque le falta la comida. En ese espíritu de las propiedades físico-químicas y los ambientes, a ver, tenemos invierno, verano, sale el sol, tenemos que llueve, que hay sequías, son cosas propias del planeta. Entonces, en esa combinatoria, factores climáticos, propiedades físico-químicas, hay que replantearnos ese concepto de buenas prácticas. ¿Cómo pensar que vamos a ser capaces de controlar, porque el espíritu y la buena práctica habla del control, del autocontrol, de controlar algo que está sobre dos factores incontrolables y autónomos, el clima y las propiedades físico-químicas de las moléculas?
Y no lo decimos nosotros. Ya hay ingeniero agrónomo, el doctor Jaime García de Costa Rica, en un documento muy interesante que pone en discusión, y él lo llama el mito del manejo seguro. Así que debemos darnos la discusión de qué es, qué son y para qué sirven las buenas prácticas. Como parte de los trabajos en territorio, ese donde trabajamos, tenemos un estudio hecho sobre un arroyo que van a ver acá que dice naciente, le llamamos sitio cero, y va atravesando, se ven ahí en las imágenes, la foto de los invernáculos, la zona productiva, y va a terminar cruzando Citibel y va a ir buscando su camino hacia el Río de la Plata. Digamos, lo que está ocurriendo acá en la naciente va a ir buscando información y cargándose en todo el recorrido. Y en eso hay un punto de detalle que le llamamos como la zona núcleo, y hicimos trabajos de lo que definimos como campañas de alta y de baja aplicación. ¿Sí? Tienen ciclos las plagas, dependiendo del clima y de sus ciclos reproductivos, y los plaguicidas van acompañando esos ciclos. Tratamos de buscar dos momentos que reflejen esa situación, tratando de entonces ver en la naciente el punto de no uso de plaguicidas, controlar cómo está el agua, qué pasa en la zona productiva intensa y qué pasa con el arroyo antes de entrar a la zona de Citibel, una zona también urbana, ¿sí? Esa sería un poco la descripción de los sitios de trabajo. Pongo acá la foto porque pongo la cara, pero somos un equipo de trabajo muy grande, y este trabajo en particular que está por allá al fondo fue parte de una tesis de grado de un estudiante, que por eso pongo la foto, que es el que trabajó. Yo pongo la cara acá en esta instancia, nada más. A ver, muy interesante, y discutimos mucho con los revisores de la revista porque no entendían que en una zona hortícola haya glifosato. Lo planteaban, nos trataron como que no sabíamos de ambiente, y el problema es que el contexto internacional desconoce las prácticas regionales. Y eso está en los documentos de INTA, donde dicen que el uso alrededor de los invernáculos para bajar la mano de obra, el rápido barbecho químico, sí, limpiar los campos antes del cultivo siguiente. Entonces veíamos carga de plaguicidas que repetía los patrones nacionales de monitoreo que tenemos. El glifosato como molécula que domina el perfil de moléculas y plaguicidas en los ambientes. De toda la carga total de plaguicidas, el glifosato es el que más está. Pero también hay insecticidas, fungicidas. El cóctel químico es bastante grande. Muy interesante es ver, además de este valor químico, bueno, ¿qué pasa con estas moléculas? Eso hay lo que se llama en el laboratorio bioensayos. Traigo la muestra del campo, tengo organismos del laboratorio y lo expongo a esa muestra. A ver qué pasa. Y ahí usamos un organismo que se llama Hialela curvispina, ¿sí? Pueden pensar como pulga de agua, esas tipos cucarachitas que pueden ver nadando. Son todos organismos que viven en los ríos y que son indicadores de qué es lo que está pasando. Cuando hicimos el ensayo, fíjense, zona 1 donde nace el control, zona 2 la zona del cordón pleno, zona 3 antes de Citibel. En la zona 2, ese es un efecto subletal, quiere decir que lo que evaluamos es si el bichito creció menos, si se deformó, qué le pasó, y no se murieron. Pero en la zona 2 se murieron todos en una de las campañas de muestreo. Implica que la carga de tóxicos era suficiente para matar a los organismos. Y además se ve cómo hay un efecto, esa curvita está mostrando un efecto de qué es lo que le pasa a los bichitos en esa zona. Crecen menos, por ejemplo, se desarrollan menos que los que están en otras zonas del arroyo. Lo interesante de este trabajo, ¿cuántos años tiene la horticultura en Argentina y más la industrial? No había ningún dato en el país de fungicidas, ¿sí? Lo que matan los hongos, registrados en sedimentos, en cuerpos de agua. La primera vez, año 2017, donde esa información fue provista para la toma de decisiones. Lo otro es que yo dije que el glifosato dominaba, pero cuando comparamos los datos respecto a zonas extensivas, bien de soja, maíz, claramente la concentración era mucho mayor en esas zonas de agricultura extensiva versus la horticultura. ¿Sí? Por eso decimos
que ahí, por ejemplo, la relación que había de herbicida e insecticida en el cordón hortícola era mucho más grande la presencia de insecticidas que respecto a la agricultura extensiva. Esto lo saben mejor ustedes que yo, no voy a entrar en detalle. El cóctel químico, la variedad de moléculas que se usan, porque tenemos variedad de cultivos y eso se está reflejando en los sistemas ambientales. El otro aspecto es, esto pasa en el ambiente. ¿Qué pasa con los productos que consumimos que vienen del cordón? Y ahí, en el marco de un proyecto de extensión universitaria de la Universidad Nacional de La Plata, que lo llamamos a los plaguicidas como los condimentos no declarados. Uno agarra un paquete de galletitas y dice, tiene esto, 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 pero cuando agarra una manzana o una lechuga de la verdulería, no dice qué es lo que tiene. Entonces, en ese espíritu, le pusimos este nombre y lo trabajamos tal que pudimos hace un mes sacar esta publicación científica. Y me gusta, o intento mostrar estas carátulas, porque a nosotros nos dan respaldo que lo que estamos diciendo no es una opinión, sino que es una conclusión avalada por pares internacionales, que otros investigadores del mundo leyeron nuestro trabajo, lo discutimos y nos dicen, sí, esto se puede publicar y esto tiene razón. Las conclusiones de trabajo son fuertes y dicen que deben articularse urgentes medidas de acompañamiento en la producción, de la gestión, de la regulación, para asegurar lo que es calidad alimentaria. El trabajo fue hecho en conjunto. Siempre los trabajos cuando se hacen de a distintos grupos tienen otro peso, porque tienen otras miradas, otras discusiones. Y cuando hablamos de esto, también hablamos de este último ítem con quien trabajamos, hablamos de soberanía alimentaria. Cuando hablamos de plaguicidas, horticultura, nos define como país. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Las muestras con las que trabajamos son de consumo popular, común. Lechuga, zanahoria, cítricos, tomates. No fuimos a trabajar con el repollito de Bruselas ni nada de esas cosas raras, sino todo lo que cruza cotidianamente la puerta de tu casa. Y lo que más se produce en la zona del cordón hortícola. Medimos un conjunto de plaguicidas. Lo que vimos como resultado más importante es que, hay plaguicidas que están regulados para un producto y otros que no. Que la mayor incidencia de positivos estaba vinculado a plaguicidas que no están regulados para ese producto. Ejemplo, clorpirifos está regulado para pimiento, pero no para lechuga, pero aparecía en la lechuga. Y eso implica que algo está pasando respecto al uso. No está acá en la presentación, pero les cuento que es alrededor del 60% de las muestras dieron positivas para al menos un plaguicida. Quiere decir, 6 de cada 10 que cruzan la puerta de tu casa tienen residuos de un plaguicida. Cuando uno evalúa ahora por molécula, el primero que lidera es el clorpirifos y tiene que ver con que es un insecticida de amplio espectro, se dice, ¿sí? Que mata muchas variedades de plagas, de insectos. Pero la sorpresa nuestra estuvo en que el tercer lugar en la aparición fue de endosulfán. Endosulfán que está prohibido y es estas instancias donde yo y nosotros como equipo discutimos que donde hay que trabajar y presionar son en los puntos de venta, porque muchas veces los productores reciben indicaciones, usa esto que es bárbaro, y hasta desconocen que están usando. En primera instancia ellos mismos como exposición de salud, ¿sí? Riesgo para la salud del aplicador, y después en lo que incide en la salud comunitaria, en riesgo de salud humana. Este compuesto está prohibido, no debería estar. Y las concentraciones, porque fue otra de las preguntas que nos hicimos, ¿cuánto hay? Porque puede ser que el suelo esté acumulando, tenga de vieja época que se haya usado el endosulfán y la plantita lo vaya sacando del suelo y lo incorpore a su hoja. Pero los niveles que había eran comparables con cualquiera de los otros insecticidas, con lo cual era de uso reciente.
Y ahí hay casos, por ejemplo, para que ustedes vean, en la línea roja es el nivel que estaría permitido de endosulfano. Y las barras indican hasta dónde se van las concentraciones. Fíjense en la última instancia, naranja, zanahoria, lechuga, pimiento, todas tenían exceso muy por encima de lo esperado o permitido por el sulfamo. ¿Qué pasa? Porque tenemos valores regulatorios permitidos, los LMR, pero esos son para un compuesto. Pero nosotros sabemos o hemos medido que el compuesto no está solo en un alimento. Entonces, ¿qué pasa con las mezclas químicas? Si ese es el resultado, tenemos hasta casi un 5% de muestras que tienen hasta 5 plaguicidas juntos, una mezcla química. Ahí hay 4 de cada 10, tienen 2 o más plaguicidas. Entonces, tenemos una dieta alimentaria en base a frutas y verduras que tiene un cóctel químico que no está regulado porque no está discutido el tema de mezclas y por lo tanto también es como dicen los chilenos, un debe de la discusión estratégica de calidad alimentaria. Hay algunos índices, no importa el gráfico, pero sí se los quiero contar. Porque si uno mira el LMR, 40 compuestos medimos nosotros, y empieza a mirar los límites permitidos de a uno, pasa, pero no implica que no tiene. Tiene un poquito de esto, un poquito. Hay algunos índices de calidad alimentaria que dice, ¿qué pasa si sumo todos estos poquitos? ¿Qué pasa? Y ahí cuando lo aplicamos, alimentos que estaban porque no superaban el LMR individual, cuando uno mezclaba todo, se transformaban en alimentos inconsumibles, inadecuados para el consumo. Y eso es lo que está dando vuelta. El año pasado, con toda esta información, ¿cuántos años tiene el CONICET? Recién el año pasado se genera la red de seguridad alimentaria. Y en el marco de esa red de seguridad alimentaria se genera una comisión específica de residuos de plaguicidas en alimentos. Estamos dando los primeros caminos. ¿Cuál fue el choque que encontramos? La falta de información. No tener información. No había información en el país de qué es lo que estaba pasando. Y en eso también tenemos que trabajar, empezar a generar plataformas de información, el saber del productor, qué usa, cuánto usa, lo que estamos midiendo en los laboratorios, qué pasa con las prácticas agronómicas. A ver, todas estas estrategias del CONICET, de nosotros como equipos de trabajo, etcétera, están enfocadas en una dirección. Cuando hoy uno mira cómo está el sistema del productor al consumidor, el Estado está apareciendo en la instancia antes del consumidor. Regula, decomisa, aplica, presiona al productor, destrata, y la lista puede seguir. Y si es un rol primario que tiene que dar la universidad, y esta en particular, por la cercanía que tiene, es romper con ese sistema. Tenemos que cambiar porque tenemos que poner al Estado ahí arriba. El Estado tiene que garantizar que el productor tenga lo que necesite. Tiene que acompañarlo en los procesos de producción. Tiene que capacitarlo. Tiene que aprender de quienes producen. El Estado, tenemos que entender que somos nosotros que tenemos un rol fundamental y que hay que cambiarle, romperle. Estamos con el tema de las desconstrucciones, con el tema de las rupturas de los sistemas sociales que venimos transitando. Este tiene que ser incluido en ese proceso de construcción. Gente, muchas gracias.